Sor Juana Inés de la Cruz, la monja que desafió al poder. ¿Y si te dijera que una monja del siglo XVII fue más peligrosa para el poder que muchos hombres con espada? Una mujer que, desde el silencio de un convento, desafió a la iglesia, a los virreyes y al propio sistema patriarcal con una sola arma, su inteligencia. La mujer que no debía pensar. Sor Juana Inés de la Cruz no nació con privilegios, ni con títulos nobiliarios. Nació como Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana en 1648, en Nepantla, un pequeño pueblo del actual Estado de México. Desde niña mostró un talento tan descomunal que parecía casi imposible. A los 3 años ya sabía leer y escribir. A los 8, escribió su primer poema. Y a los 13, dominaba el latín. Solo por curiosidad. Imagina eso, una adolescente en el siglo XVII, en una Nueva España dominada por hombres, clérigos y normas estrictas, enseñándose a sí misma idiomas, matemáticas, teología y filosofía. Solo porque quería entender el mundo. Y ahí empezó su pecado, pensar demasiado. Un cerebro fuera de lugar. Desde muy joven, Juana fue invitada a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo y su esposa, la virreina Leonor Carretó, quienes quedaron fascinados por su inteligencia. Le organizaron un examen frente a más de 40 sabios de la Universidad de México. Eran teólogos, juristas, filósofos. Todos hombres. Juana respondió a cada pregunta con tal brillantez que los dejó en silencio. El virrey lo describió así. Fue una hazaña intelectual que avergonzó a los sabios y honró al entendimiento humano. Pero ese talento era también su condena. Una mujer tan culta era vista como algo peligroso. Una mente libre dentro de una sociedad que no soportaba mujeres libres. El encierro más libre del mundo. Sor Juana decidió entrar al convento de San Jerónimo, no por vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde podía estudiar sin ser molestada por los hombres o por un matrimonio forzado. Ella misma lo dijo. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el Estado cosas contra las que mi genio era enemigo, consideré que para el estudio había en él muchas conveniencias. Dentro del convento, levantó un pequeño laboratorio de pensamiento. Su celda era biblioteca, aula, observatorio y estudio musical. Llegó a tener más de 4.000 libros, además de instrumentos científicos y aparatos musicales. Era una especie de Google del siglo XVII. Ahí escribió poesía, comedias, autos sacramentales, ensayos, tratados de filosofía, e incluso cartas personales tan poderosas que hoy serían virales en redes sociales. El problema, una monja que sabía demasiado. Pero claro, eso no podía durar. Sor Juana empezó a incomodar al poder. En especial, cuando escribió la famosa Carta Atenagórica, donde criticó un sermón del jesuita Antonio Vieira, un influyente teólogo portugués. Era algo impensable, una mujer corrigiendo públicamente a un sacerdote hombre. El escándalo fue inmediato. El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, disfrazado bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, publicó la carta de Sor Juana junto con una reprimenda, diciéndole que mejor se dedicara a rezar y no a pensar. La respuesta de Sor Juana fue legendaria, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una carta que hoy se considera el primer manifiesto feminista de América Latina. Ahí escribió frases que todavía resuenan como un grito. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. ¿Quién ha prohibido a las mujeres que estudien y escriban sobre la Sagrada Escritura? Era el siglo XVII. Una monja diciendo eso era, literalmente, un acto de rebelión. La batalla entre la razón y la obediencia. Tras esa carta, Sor Juana fue perseguida. La Inquisición empezó a vigilarla, los sacerdotes la censuraron, y la presión del arzobispo de México se volvió insoportable. Le ordenaron vender su biblioteca, sus instrumentos científicos, y firmar con su sangre una confesión de obediencia a Dios. Y lo hizo. Pero muchos historiadores creen que esa firma no fue una rendición, sino una estrategia para sobrevivir. Porque, incluso sin libros, Sor Juana siguió escribiendo en secreto. Y su legado siguió creciendo. En 1695, una epidemia de tifo arrasó el convento. Sor Juana, fiel a su vocación de servicio, cuidó a sus hermanas enfermas y murió contagiada, el 17 de abril de ese año, a los 46 años. Lo que el tiempo no pudo callar. Durante más de 2 siglos, su obra fue olvidada o minimizada. Pero en el siglo XX, fue rescatada por intelectuales como Octavio Paz, quien escribió el ensayo, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, donde la llamó, la primera feminista de América, y, una mente adelantada a su tiempo.
Hoy, Sor Juana es reconocida no solo como una poeta o escritora, sino como un símbolo de resistencia intelectual. Su rostro aparece en los billetes de 200 pesos, pero su verdadero valor no está en el papel, sino en sus palabras, que siguen sonando tan rebeldes como hace 300 años. El desafío: pensar en tiempos donde pensar era peligroso. Aquí está la parte que muchos no saben. Sor Juana no solo escribía sobre amor y religión, escribía sobre ciencia, música, matemáticas y astronomía. En sus poemas y villancicos hay cálculos astronómicos precisos. En su obra El sueño, plasmó una visión casi cósmica del conocimiento humano. Era como si estuviera intentando comprender el universo con las herramientas que tenía a mano. En un verso escribió: quisiera yo querer amar, y no puedo. Pero en otro confesó algo más profundo: yo no amo el saber por saber, sino por entender la verdad de las cosas. Y ahí está la esencia de Sor Juana, el hambre de conocimiento como forma de libertad. Mientras el resto rezaba por obediencia, ella pensaba por devoción. El clímax: la monja que desafió al patriarcado. Piénsalo, una mujer encerrada en un convento que logró hacer temblar a la iglesia, al virreinato y a los académicos de toda la Nueva España. Su pluma fue más peligrosa que una espada. Fue censurada, ridiculizada y finalmente silenciada, pero su voz no se apagó. Cada poema, cada carta, cada palabra que dejó escrita fue un desafío al sistema. En una época donde el silencio era virtud femenina, Sor Juana eligió el ruido del pensamiento. Y lo más irónico es que el sistema que la calló terminó por poner su cara en los billetes, sus versos en los libros de texto, y su nombre en las universidades. El poder terminó rindiéndose ante su inteligencia. Un legado que aún incomoda. Sor Juana sigue siendo incómoda incluso hoy. Su pensamiento cuestiona las estructuras de poder, el papel de la mujer, y la hipocresía social que premia la obediencia y castiga la curiosidad. Y su historia sigue repitiéndose. Cada vez que alguien te dice: eso no es para ti, no deberías opinar, o no te metas en eso, ahí está la sombra de Sor Juana recordándote que el conocimiento es una forma de libertad. Su legado no está solo en su poesía, sino en su desafío. Fue una mujer que se atrevió a ser intelectualmente libre en una época donde eso era un pecado. La verdadera Sor Juana. Muchos piensan en ella como una santa o mártir, pero la realidad es mucho más fascinante. Era irónica, apasionada, sarcástica y profundamente humana. Le encantaba la música, los acertijos, los juegos de ingenio. Escribía con humor, con doble sentido, con picardía. En sus obras de teatro, se burlaba de la sociedad colonial con una elegancia que pasaba inadvertida ante la censura. En su comedia Los empeños de una casa, por ejemplo, usó el enredo amoroso para criticar la doble moral de los hombres. En El divino Narciso, mezcló mitología griega con teología católica y símbolos indígenas, mostrando una mente que entendía el mestizaje cultural mucho antes que nadie lo estudiara. Una mente universal. Si Sor Juana hubiera nacido en otra época, quizá habría sido científica, filósofa o astrónoma. Pero tuvo que ser monja, porque era la única forma de sobrevivir a su propio talento. En su poema Primero sueño, se adelanta a ideas del conocimiento y la conciencia que siglos después retomarían filósofos modernos. Ahí describe el alma humana intentando comprender el universo durante la noche, un viaje mental que termina con el amanecer, cuando la razón se rinde ante el misterio. Es poesía, pero también ciencia, metafísica y psicología. Sor Juana y la ciencia. Sí, Sor Juana también fue científica. En sus escritos mencionó fenómenos astronómicos, ópticos y musicales. Analizó cómo vibra el aire para producir sonido, observó eclipses y escribió sobre el movimiento de los planetas. Y todo eso sin telescopios modernos ni universidades abiertas a mujeres. Era una autodidacta total. Un ejemplo perfecto de lo que hoy llamaríamos genio renacentista. El precio de la sabiduría. Pero su vida también fue una advertencia: el conocimiento siempre tiene un precio cuando desafía al poder. Sor Juana pagó con su libertad, con su silencio y finalmente con su vida. Murió ayudando a otras monjas enfermas, pero su mente había logrado lo que pocos consiguen: dejar una huella imposible de borrar. Conclusión: la mujer que no pidió permiso para pensar. Sor Juana Inés de la Cruz no fue solo la 10ª musa mexicana. Fue una mente que encendió una luz en medio de la oscuridad colonial. Una mujer que convirtió la celda en biblioteca, la fe en conocimiento y el silencio en poesía. Y sobre todo, fue una voz que nos recuerda algo muy simple: que el derecho a pensar no necesita permiso. Hoy su mensaje sigue vigente.
Que nadie te diga lo que puedes o no puedes aprender. Que nadie apague tu curiosidad. Y que, como Sor Juana, tengas el valor de decir: yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos.